El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy, el texto elegido se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. ¿De qué nos trata este versículo, este pasaje? De la historia, una partecita de la historia del rey David. Antes de que asumiera como rey, él estaba huyendo de Saúl, ¿sí? El rey que estaba gobernando. Saúl, al verlo a David tan prudente, tan bendecido, tuvo celos de él y entonces intentó matarlo de una oportunidad, más de una oportunidad, de modo que David tuvo que salir, escaparse, y a partir de ese momento fue perseguido por Saúl todos esos días, hasta la muerte de este. Bueno, la historia nos relata que David tuvo momentos de bendición cuando estaba escapándose de Saúl, y tuvo los momentos más difíciles, donde su vida espiritual estuvo realmente muy baja y ya no buscaba del Señor. Él lo que hacía era confiar en Él, en su fuerza. Bueno, vaya a saber cuántas cosas habrán pasado por su cabeza. El asunto es que él no era el David que adoraba al Señor, que tenía esa comunión, que tenía esa relación. Sin embargo, hay una situación donde lo hace reaccionar a él. Y bienvenida a las situaciones donde nos hacen reaccionar. Bienvenida a las situaciones donde nos hace ver el camino que habíamos dejado. Bienvenida a las situaciones difíciles donde nos hacen repensar nuestro actuar, ¿sí? Quizás David se justificaba en el bajón espiritual a causa de las pruebas, a causa de estar viviendo, escapando de Saúl. No debe haber sido muy grato. No tenía un lugar fijo, a veces dormían entre las montañas, escapaban por todos lados. Realmente debe haber sido muy, pero muy complicado para David. Y él quizás se justificaba y decía, bueno, con las cosas que me pasan, casi es entendible que yo me comporte de esta manera, pero esta situación lo hizo reaccionar a él, reaccionar para bien, ¿verdad? Dice el versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿De qué nos cuenta la historia? Bueno, David había salido a pelear con los varones de su ejército, no eran muchos, él tenía un grupo bastante pequeño, pero estaban con su familia, sus esposas, sus hijos, así que él los dejaba en determinado lugar y salía a hacer batallas por allí, y entonces traía todo el botín de la batalla. Bueno, cuando él salió por allá con el ejército, volvieron victoriosos, llegan a donde ellos estaban y se encuentran que otro ejército, un ejército de amalecitas, había entrado a su campamento y se había llevado todo, los animales, las esposas y los hijos. Ese ejército, el de David, que estaba cansado de la batalla, llega a la casa, se encuentra con esta situación, comienza a lamentarse. ¿Por qué? Porque también estaba mal espiritualmente. David era el termómetro espiritual de ese grupo, así que si David estaba mal, todos estaban mal, ¿no? Y esto es justamente lo que muchas veces nosotros tenemos que reconsiderar cuando nos agarran estos bajones. Nosotros somos el termómetro de nuestra familia, de nuestro hogar. Si nosotros nos ponemos mal, afectamos a todos, ¿sí? Y necesitamos, a veces, lamentablemente, que el Señor nos haga reaccionar con situaciones como la que le pasó a David. Cuando él ve toda esta situación y ve que los hombres que hasta un momento atrás peleaban por él, ahora hablaban de matarlo, de apedrearlo, estaban enojados, enfurecidos, cansados, carnales, nada espiritual, nada de vamos a orar y vamos a orar, buscar la voluntad del Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomarlo? No, empezaron a quejarse, a rezongar, un desorden, una crisis grande entre sus hombres a causa de lo que les había sucedido. Pero fíjese un poco aquí, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En medio de una tormenta, David se da cuenta que todo lo que estaba sucediendo era por causa de él, que él había dejado la relación con el Señor. Ya
no era el mismo David, no era la persona que adoraba al Señor, que tenía una comunión con Él, y entonces todas las cosas a su alrededor se habían modificado para mal. Mientras él buscaba del Señor, todas las cosas lo beneficiaban, las circunstancias lo beneficiaban, siempre tenía viento de cola para ir hacia adelante. Cuando dejó de buscar de Dios, el caos entró en su casa, en su familia, y aún podía llegar a perder sus esposas y sus hijos que tenía hasta ese momento. Mi hermano querido, gracias a Dios por esas circunstancias, esas situaciones que nos hacen reaccionar. Gracias a Dios por esos momentos donde nosotros estamos actuando de manera terca, cabezona, justificando nuestros bajones, justificando nuestra escasez de búsqueda del Señor a las circunstancias, a los problemas. Bueno, pero yo no me esperaba esto. Bueno, pero yo no pensaba que iba a pasar esta pandemia. Bueno, siempre tenemos un argumento para justificar nuestra actitud. Y el Señor, que es bueno, nos hace reaccionar con situaciones adversas. Y si nosotros reconocemos que el responsable no está en el cielo, el responsable está acá en la tierra, somos cada uno de nosotros los verdaderos responsables por haber dejado al Señor, por haber discontinuado nuestra relación profunda con Él, por haber comenzado a caminar por un camino alejado del Señor. Si bien no hemos hecho montones de cosas que podemos llamar pecado, pero hemos dejado de orar, de leer la Biblia con la intensidad, con las ganas, con la pasión. Dejamos la búsqueda, porque esa búsqueda es la que genera bendición de Dios. La búsqueda es la que nos genera que el Señor esté preparando todas las cosas, nuestro camino, nuestro andar. El Señor allana la senda para que nosotros transitemos por ella en victoria y todas las cosas se vean bendecidas, fructificadas. Pero cuando dejamos al Señor, las cosas se nos vuelven en contra. Sin embargo, si nosotros frente a las situaciones reaccionamos correctamente y nos reconocemos que nos hemos equivocado y que hemos actuado de manera incorrecta como hizo David, Dios puede volver todas las cosas en bendición. Y así sucedió. Mientras todos se quejaban, mientras todos rezongaban, mientras todos se dejaban arrastrar por su carácter y comenzar a maldecir y enojarse y decir montones de cosas, David agarró la Biblia, se fue a un costadito, se puso a orar y le dijo al Señor: Señor, perdóname, todo esto que pasó es culpa mía, yo no tenía que haber actuado de esta manera. Necesito que me fortalezcas, que me ayudes y que vuelvas toda esta situación a bendición. Todo lo malo lo vuelvas para bueno. ¿Y saben qué pasó? Dios oyó la voz de David. Porque el Señor no permitió que le faltara ni una persona, ni un animal, nada, absolutamente nada. El Señor tenía todo bajo control. Lo único que Dios quería era que reaccionara David. Y muchas veces nos pasa eso, ¿sí? Lo único que Dios quiere es que reaccionemos, que nos demos cuenta cuál es el camino y caminemos. Ya sabemos cuál es, porque en alguna ocasión estuvimos allí y le buscamos y le amábamos y llorábamos en su presencia y la palabra nos quebrantaba y nos emocionábamos allí orando y el Señor ponía en nuestro corazón cosas para orar y para pedir, para clamar. Bueno, hoy es un día de oración para la iglesia, tenemos el compromiso de orar 2 horas todos los días jueves, así que este es el día especial. Si no lo has hecho durante la mañana y el transcurso de la siesta, lo podés hacer a la noche. Apartate para el Señor, agarra tu Biblia. En vez de mirar un partido de tenis, en vez de mirar allí algún noticiero, agarra tu Biblia, alejate de tu familia un momento, quizás no tenés mucho espacio, tu casa es pequeña, pero bueno, andate un costadito y ponete a orar al Señor. Tratá de ponerte unos auriculares para no escuchar tanto lo que se diga en la casa y ponete a buscar al Señor, pero sobre todo que reconozcas que vos sos el termómetro de tu casa,
que vos sos la persona que tiene que generar que los demás busquen del Señor. Si cada persona en la casa se hace responsable de su parte en esta área, toda esa casa va a ser una casa de bendición. Y eso es justamente lo que el Señor quiere. Vamos a orar en este día. Gracias te damos, Dios, porque tú eres nuestro Dios y muchas veces permites situaciones que nos hacen reaccionar. Señor, esta mala noticia, Señor, que recibió David, Señor, fue solamente eso, porque tú le devolviste todo cuando él reconoció, cuando él se humilló, cuando él pidió perdón, cuando él te volvió a buscar, Señor. Oh, Dios mío, gracias, porque hay momentos donde nosotros tomamos un camino equivocado, pero tú te encargas de hacernos volver. Señor, tú te encargas de hacernos reaccionar y volver a ponernos de rodillas delante de tu presencia, porque de allí, Señor, viene nuestro socorro desde ahora y para siempre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.